Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Ya para desarrollar nuestro tema central, y recuerden que hoy vamos a hablar sobre las burbujas financieras, ¿no? Y saber si esto que está pasando es el estallido, ¿no?, de una burbuja en términos de posturas teóricas y quienes han desarrollado durante muchos años investigación en el área financiera respecto de esto, ¿sí? Y bueno, también el tema de la teoría del más tonto, ¿no?, sobre la cual Bill Gates nos dice recientemente que supone que el mundo de los NFT y en general de las criptomonedas se sustenta, ¿no?, el hecho de poder conseguir a alguien más tonto que otro para poderle vender algo con un precio exageradamente alto, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un poquitico de memoria, ¿no? Las crisis financieras, evidentemente, a nivel de los mercados ofrecen situaciones de miedo, incertidumbre y duda, pero también ofrecen oportunidades, ¿no? Y lo interesante que hay que ver acá es que hay dos lados de una misma moneda. Hay quienes en estos actuales momentos están más bien apalancándose y comprando criptoactivos, ¿no? Por ejemplo, quienes están en el mundo del criptoarte estarán tratando de conseguir dinero para poder comprar los tokens que le permiten seguir haciendo colecciones dentro de las plataformas de los NFT, por ejemplo, ¿no?, tratando de aprovechar un precio que está a la baja. Otras personas tienen una situación de desconcierto con los precios de las criptomonedas porque, bueno, entraron a un precio muy alto y en los actuales momentos están en una zafra, una situación muy compleja de precios bajos, ¿no?, de corrección de precio. Y lo cierto es que todas las personas que tienen ahorita en su portafolio criptoactivos, compraron un precio de $50,000, por ejemplo, un Bitcoin, y ahorita está en 21, en sus libros, en términos contables, están experimentando una pérdida. Si llegan a vender el criptoactivo por alguna razón, ahí sí se estaría materializando esa pérdida en términos formales. Entonces muchas empresas y personas que tienen ahorita criptomonedas están tratando de esperar y haciendo de tripas corazón para que el mercado comience a recuperarse, y en ese sentido tratar de ver un poco de luz al final del túnel en el término de este juego que muchos habían comenzado a establecer de especulación sobre la compra y venta de grandes cantidades de criptomonedas. Son precio barato, lo venden caro y así. Lo interesante que está detrás de esto es que a nivel de la teoría económica y financiera, recordando que buena parte de nuestras teorías financieras vienen del siglo pasado, en términos pues de la Segunda Guerra Mundial, la década de los 50, entender qué pasó o qué pasa con un estallido de una situación de una burbuja, un crack financiero, de inestabilidad de parte de vehículos de inversión cuando no tienen conexión con la economía real, es bastante importante. Y precisamente muchos autores han estudiado estos temas. En el caso que nos ocupa vamos a hablar de Robert Shiller. Robert Shiller es un economista, premio Nobel de Economía en el año 2013, precisamente por un trabajo que tiene que ver con las burbujas financieras, un libro maravilloso que él tiene que se llama Exuberancia Irracional. Él es profesor de la Universidad de Yale y bueno, pues en el año 2018 se le preguntó su opinión sobre Bitcoin, si era una burbuja o no, y él de manera muy inteligente dijo, bueno, que no necesariamente lo es, pero se parece, en términos de que su comportamiento, que es impredecible y que es errático, en términos de él, si citándolo un poco, él dice que hay quienes operan en estos mercados tienen mentalidad del salvaje oeste, ¿no? O sea, que no necesariamente hay una racionalidad que se puede explicar con respecto a algunos comportamientos allí. Ya son 13 años de historia de Bitcoin, ¿no? Y muchos economistas, premios Nobel, galardonados, investigadores, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, el mismo Shiller, bueno, han generado opinión al respecto de los criptoactivos. No todos en términos positivos, ¿no? Muchos lo ven como algo que carece de valor per se, que no tiene sentido, que es una pérdida de tiempo, que es una moda. Pero recordemos que toda innovación, sobre todo cuando viene desde el punto de vista de la tecnología, en principio no es bien entendida, no es bien abrazada, y muchos comienzan a alejarla porque no la entienden o no la comprenden, o no la quieren comprender o no le quieren ver el buen uso. Recordemos que lo mismo pasó con la energía eléctrica en el siglo pasado, bueno, hace 2 siglos. Lo mismo pasó con los carruajes sin caballos, ¿sí? De hecho, hay una frase que me encanta mucho de Henry Ford, que él dijo que si él hubiese preguntado a sus clientes qué necesitaban, hubiese dicho que quizás carruajes con caballos más veloces, ¿no? Y no necesariamente un carruaje sin caballo y con su propio motor.
Entonces de alguna manera la innovación llega y genera incertidumbre, temor. Y lo mismo pasó también con Internet, ¿no? Internet en la década de los 90 para muchos fue una moda que iba a ser pasajera. Y hoy por hoy el mundo entero gira en torno a la economía de las plataformas, ¿no? Entonces no estamos queriendo decir con esto que las criptomonedas como tal sean el último hito de la innovación. Es la cadena de bloques que está detrás lo que posibilita el uso de las criptomonedas, y las criptomonedas tienden a ser un producto que se monta sobre estas cadenas de bloque y se le da circulación, principalmente, como fue la idea original, como un medio de pago. Pero sobre esto subyace, es bien interesante, mucha innovación y capacidades para crear valor real en el mercado. Y es allí donde algunos investigadores se cuidan mucho de generar opiniones que sean lapidarias, ¿no? Y muchos se quedan abiertos a la expectativa de, bueno, quizás esto pueda funcionar para algo. En los actuales momentos vemos que los mercados se encuentran en una situación de caída terrible de los precios. Recuerden que no necesariamente el valor, lo que estamos viendo es que el precio está cayendo, y está cayendo por una situación de oferta y demanda, ¿no? En exceso de oferta, la cantidad de Bitcoin, como ustedes saben, se produce en función de las pruebas de verificación y la minería, y se produce a una menor velocidad, cada vez menos, ¿sí? La cantidad que está disponible está en manos pues del mercado. Muchas personas han comenzado a concentrar empresas, han comenzado a concentrar grandes cantidades de Bitcoin. Sin embargo, en términos de los mercados, los criptoactivos siguen teniendo una gran conexión con el mercado de la economía real a nivel financiero, y muchas personas tienen cripto para tener después dinero fiat. Si la economía real que subyace detrás de este modelo financiero sufre, el modelo financiero montado en cripto, que depende de dinero fiat, también va a sufrir. Y en parte es lo que estamos viendo. Tenemos 2-3 años ya casi de una economía global que se tambalea, primero por un COVID, luego por el efecto del COVID sobre la economía en general, más recientemente la situación de Rusia-Ucrania, las tomas de decisión de política económica de muchos países que no necesariamente han sido las más acertadas, que han generado mayores niveles de inflación, y ante el miedo que genera esta situación, recordando que los mercados a nivel de finanzas conductuales son llevados, si bien por un porcentaje interesante de racionalidad, pero por un buen porcentaje de estómago, de sentimientos. Muchas personas quieren colocar su dinero donde se les garantiza la protección y reproducción a la mayor velocidad, y es por eso que muchas personas abandonan vehículos de inversión que son riesgosos, y comenzamos a ver que una situación extendida en el tiempo, con una previsión quizás hasta de estanflación para algunos países o recesión para otros. Bueno, muchas personas han comenzado a colocar su dinero en vehículos de inversión menos riesgosos, más conocidos y confiables de toda la vida, y es en parte lo que hemos comenzado a ver con las liquidaciones en el corto y en el largo de muchas personas y empresas, ¿no? El tema de los criptoactivos. Quienes están en el mundo cripto, por lo que la tecnología significa y representa, independientemente de esta disminución de precios, se mantendrán fijos en sus posiciones, firmes en sus posiciones, y como se sabe, en estos 13 años de historia, que esto ya ha pasado en otras oportunidades, aquellos que tengan estómago y puedan apalancarse en otras actividades económicas mientras este vendaval pasa en términos de precio, bueno, van a poder ver que cuando comienza a recuperarse el mercado, bueno, van a tener de alguna manera allí sus datos digitales utilizados como vehículos de inversión, de resguardados y con unos precios diferentes, ¿no? Que es un poco también lo que forma parte de este gran aprendizaje que sigue siendo en esta economía experimental de las criptomonedas que vivimos todos los días, esta situación que estamos viendo, ¿no? Hay una limpieza también importante de proyectos cripto, muchos proyectos que no tienen asidero real en la economía real y son realmente estafas o están montados sobre modelos de negocio que solamente el que lo creó lo entiende. Bueno, muchos de esos proyectos están en estos momentos sufriendo muchísimo, tanto así que muchos van a desaparecer, y forma parte también de esa limpieza que ocurre en los mercados, donde solamente las actividades económicas o proyectos que están vinculados con elementos de economía real y que solventan problemas reales se pueden mantener de pie en situaciones como esta, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, no necesariamente es que estamos viendo el estallido de una burbuja, sino lo que estamos viendo es una gran limpieza, una gran poda, un gran cambio dentro del mercado, donde muchísimas personas que se estaban acercando solamente por un tema especulativo, bueno, pues están ahora reconsiderando sus posiciones en términos cripto, saber si están acá en el mercado de los criptoactivos por especulación o por lo que la tecnología significa o simboliza. Bueno, ya en lo que es
última parte y cierre de nuestro tema central y el programa de hoy. Recuerden que estamos conversando sobre, pues si lo que estamos viendo es el estallido de una burbuja financiera y bueno, qué rol tiene que ver este tema de la teoría del más tonto que comentaba Bill Gates recientemente sobre el tema de los criptoactivos, específicamente los NFT. Y bueno, y retomando la idea del bloque pasado, pues hay un proceso de transformación, de cambio, de limpieza del mercado. Muchas personas están saliendo quizás no necesariamente muy felices de lo que estamos viendo. Aquí también hay un tema de educación financiera, de educación tecnológica, de aprendizaje, de los movimientos de un mercado tan impredecible como puede ser este. Generalmente vemos en esa red neuronal comunicacional global que son las redes sociales que cuando los precios suben todo el mundo dice to the moon, a la luna, ¿no? Pero ahora pues que los precios tienen ya varias semanas, por no decir ya 2 meses y tanto, en esta situación de tendencia a la baja, bueno, no vemos tanta alegría de parte de muchas de estas personas que cotidianamente vemos expresando opiniones. Y es que así es el mercado. El mercado es impredecible y se mueve de esta manera. Y de alguna manera quienes están inmersos en el mundo de las inversiones, en el mundo de los criptoactivos, en el mundo de los NFT, bueno, pues hay un gran aprendizaje detrás del hecho de comprender que no necesariamente se pueden colocar todos sus huevos en la misma canasta. Es decir, hay que diversificar, hay que colocar un porcentaje en determinado tipo de activo digital, pero también de activos de economía real, acciones de empresa, negocios, para que de alguna manera en esa proporción podamos tener diferentes escenarios sobre los cuales movernos, ¿no? Y eso es bien importante recordarlo. Muchas personas que han entrado al mundo de las criptomonedas están buscando rápidamente riqueza instantánea y nada más alejado de la realidad, porque al final de cuentas no hay garantía de que usted con cualquiera de estas propuestas engañosas que andan por allí, coloque 100 y se convierte en 1000 a los 2 días. Bueno, eso no necesariamente pasa, pasará 1 o 2, 3 personas, y quizás por un tema más bien de suerte o por un tema de oportunidad, pero lo cierto es que estos mercados no necesariamente se comportan de esa manera. Tiene que haber mucho estudio, mucho seguimiento de precio, de volumen, de comprender hacia dónde va la economía, cuáles son las tomas de decisión de los actores fundamentales en los mercados, cuál puede ser la acción que emprendan los CEO de las empresas de tecnología. Fíjense ustedes toda la situación que está ocurriendo, muchas empresas tecnológicas de despidos, ¿no? Porque comenzaron a crecer a gran velocidad, impulsados por el crecimiento de las criptomonedas, impulsado por un aumento de precio y una sobrevaloración en algunos casos de algunos proyectos. Y bueno, pues cuando el mercado llega a tambalearse, simplemente pues, bueno, mira, en términos formales no alcanzamos el punto de equilibrio, tenemos que recortar, y recortaron por uno de los elementos de gasto más elevados que hay, que bueno, son los gastos de personal, ¿no? Muchas empresas afuera de nuestro país dedicadas al tema tecnológico pues han comenzado a recortar posiciones, quedándose solamente con el personal indispensable y esperando a que el vendaval que estamos viendo de temas de precio a la baja tienda a cambiar. Y es aquí donde tenemos que conectar con la idea de Bill Gates. Bill Gates en estos días recordaba la teoría del más tonto, que supone el hecho de que en los mercados siempre hay la posibilidad de poderle vender a un tercero un activo con un precio sobrevalorado, es decir, más allá de lo que intrínsecamente representa, con la esperanza del que lo compra de que se lo pueda vender a un tercero también a un precio también exagerado, ¿no? Esta estructura se rompe cuando ya el último eslabón en la cadena de estos tontos, de estos grandes tontos, no consigue a otro tonto al cual venderle a un precio exagerado. Y para Bill Gates esto es lo que está pasando en el mundo de los NFT. Cuando nosotros revisamos los precios todas las semanas, vemos que hay proyectos de criptoarte, proyectos de NFT en el área de la escultura, de la música, de la fotografía, proyectos de NFT que firman documentos digitales, que firman operaciones de intercambio. Es decir, todavía hay un terreno inexplorado detrás del uso real de las cadenas de bloque, ¿no? Para garantizar certificados de origen, propiedad, cadena de propiedad dentro de lo que es el mundo de los activos. Y es allí donde el tema de la teoría de los tontos comienza a caerse, porque en la medida en la cual ya no sea tratar de sacarle ventaja a un tercero por un precio exagerado o sobrevalorado de un activo en un mercado, sino que más bien se verifique que en el mercado se está agregando valor con el uso de una tecnología, bueno, ya la cosa comienza a cambiar. El problema que está detrás de esto ha sido hasta ahora la búsqueda inagotable por parte de gran cantidad de personas de esa suerte de promesa de hacerse millonario
muy rápido, en corto tiempo, con estas tecnologías innovadoras. Y es allí donde siempre desde este espacio les recomendamos a todos que la formación, la educación, la búsqueda y el indagar para saber realmente qué está pasando, qué está ocurriendo en estos mercados es la solución para poderse cubrir y proteger de situaciones como esta, que no les llegue a usted un tonto en una gran cadena de eslabones pretendiendo venderle a usted algo a un precio exagerado, porque usted no sabe qué le están vendiendo, porque le están prometiendo una cosa maravillosa, y puede ser que usted confíe en la persona que se lo esté vendiendo. Pero si algo nos ha enseñado el mundo de los criptoactivos es a hacer tu propio banco, a hacer tu propia investigación y a no confiar sino a verificar. Y eso es fundamental en los actuales momentos. Así las personas se ahorran situaciones muy engorrosas y problemáticas como las que estamos viendo. Y es allí donde toda esta estructura teórica que de alguna manera se le está tratando de encajar al mundo de las criptomonedas, en algunos casos se puede tener razón en términos de que por la vía especulativa, el interés, la codicia, el egoísmo de algunas personas hacen que, bueno, sí existan unos proyectos que efectivamente, bueno, desde el comienzo se veía que no servían para nada, pero igualito salieron al mercado y fueron colocados para que algunas personas los compraran, ¿no? Y aquí, bueno, se genera todo este problema, toda esta cadena de inconvenientes donde por uno pagan todos, ¿sí? Ahí, y se los puedo comentar yo, que de verdad hay proyectos muy interesantes que están tratando de hacer cosas valiosas, que están tratando de cambiar la manera de entender las transferencias de valor digital, pero por el hecho de que 2, 3 proyectos no salgan bien o simplemente no terminen en buenos términos, bueno, todo lo que se está haciendo también de alguna manera es satanizado, ¿no? Y lo cierto es que hay que comenzar a separar las cosas buenas, que sí las hay, a nivel de las blockchain, a nivel de las cripto, a nivel de los NFT o firmas digitales, de todo este tema especulativo de mercado, que cuando nosotros revisamos los libros blancos de muchos de estos proyectos no es necesariamente lo que se está buscando, ¿no? Con la idea. El tema es que la tecnología cae en nuestras manos, las personas van a los mercados y comienzan a darle valores adicionales a esto y lo comienzan a vincular con modelos de negocio que no necesariamente fueron los que estaban pensados a nivel general. Así que bueno, en respuesta a la gran pregunta, lo que estamos viendo es un estallido de una burbuja. Si fuese así, de alguna manera ya esto que ya se ha vivido en el mundo de los criptoactivos, bueno, pues no estuviésemos hablando de esto, ¿no? Más bien lo que estamos viendo es un gran proceso de limpieza, una gran corrección de precios. Y otra vez, los proyectos valiosos siguen estando allí como estuvieron hace años atrás y se siguen manteniendo algunos y salen otros con unas fortalezas increíbles por aprendizaje de otras plataformas donde ocurrieron cosas no muy positivas, pero en este proceso de limpieza se está quedando lo mejor del mundo de los criptoactivos y eso es importante verlo también. Aquellas personas que tienen entonces parte de sus dineros en cripto, tener estómago, apalancarse en otras actividades, no necesariamente asumir que se es el más tonto en términos de esta teoría, como decía Bill Gates. Hay proyectos que sí son valiosos y efectivamente es allí donde la educación financiera y tecnológica de todo esto es clave para poder diferenciar y saber bien correctamente dónde una persona puede insertarse en términos positivos, ¿sí? Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.